Buenas tardes a todos. Soy David Rogers, profesor de la Apologética Cristiana, pastor y misionero en Santiago de Chile. Le invito a conocer nuestra nueva página web. La encontrará en www.defensoresdelaverdad.org. Allá podrá interactuar con nosotros y conocer artículos de interés respecto a los temas de la actualidad y también con respecto a la apologética. Hoy en nuestra segunda charla grabada responderé a dos preguntas. Son las siguientes. Cuando las personas sufren una crisis, ¿por qué reaccionamos de manera instintiva creyendo que hay un ser superior a quien pedir su ayuda? Y la segunda pregunta. ¿Es razonable y válido intelectualmente que uno crea en Dios en momentos de la desesperación y los temores? Entonces, en primer lugar tomaremos la segunda pregunta. Mientras esta pregunta puede parecer como un punto de partida no común al evaluar la existencia de Dios, tomamos en cuenta que la pregunta postula una duda que no alcanza a considerar todo lo pertinente. En momentos de la crisis, nuestras emociones están trabajando de sobretiempo y el raciocinio se encuentra tomando un puesto al final de la fila. Pero no solo en momentos de crisis es el raciocinio una facultad limitada, sino en todos los momentos. Es importante reconocer que el raciocinio es limitado por su misma naturaleza humana y por el condicionamiento previo que esto encierra. Como seres humanos no podemos percibir ni evaluar absolutamente nada, y me incluyo, sin primero pasar un juicio sobre ello. Nosotros los seres humanos asignamos prioridades o validez o valor a lo que escuchamos, pensamos, leemos o aprendemos de otros. Por lo cual, al escuchar las evidencias para la existencia de Dios en momentos de crisis, esta encrucijada, de manera universal, las hace tomar una mayor importancia que en los momentos que cuando no hay crisis o temores. Esta realidad la debemos considerar al escuchar los argumentos a favor o en contra de la existencia de Dios. Pero nosotros no debemos olvidar que solamente desde el periodo llamado Renacimiento y la posterior tendencia del pensamiento del escepticismo era que se consideraba como punto de partida cuestionable partir de la existencia de Dios. Hasta ese entonces era universalmente aceptado como un punto de vista racional. Este cambio fue por causa de un divorcio moderno de la fe de lo que es lo cotidiano y también de la presunción moderna que todas las consideraciones de Dios caen dentro de la categoría de, entre comillas, preferencias personales. Simplemente se le asignó un valor menor a la existencia de Dios después de este periodo. Ahora, así que en este momento podemos repetirle la pregunta. ¿Es razonable hablar de una creencia en Dios en medio de la crisis? Yo afirmo que sí, es razonable y por una variedad de razones. Primero, es razonable creer en Dios porque nuestro sistema solar, nuestro planeta y nuestra misma vida emanan orden en todos los niveles. La magnificencia del sistema solar demuestra orden, equilibrio y, tal como lo dijo un orador romano, Cícero, dijo una, entre comillas, regularidad perfecta, cierre comillas. Esta regularidad, él afirmaba, era razón suficiente por qué creer en lo trascendental y lo divino. Él continuaba diciendo, abro comillas, usted no ve la deidad. Sin embargo, al contemplar su obra, ella le lleva a reconocer a un Dios. Cierre comillas. La segunda razón por la cual es razonable creer en Dios es porque su imagen la llevamos estampada en nuestra alma. La humanidad alrededor del mundo es como un eco de la existencia de Dios.
lo que significa que las personas, usted y yo, pensamos, sentimos, soñamos, recordamos, anhelamos y esperamos y nos preocupamos uno del otro o las personas que nos rodean. Todo aquello y mucho más porque como personas entendemos que hay un elemento no tangible en la vida, pero totalmente real. Esto es lo inmaterial. No podemos tocar ni ver el aire, pero sí sabemos que existe. O otro ejemplo, no podemos ver las ondas de sonido, pero sabemos de su efecto. Es decir, por el solo hecho de que no se puede tocar o probar algo en un laboratorio, debemos concluir que es una razón adecuada por no creer en eso. Lo que pasa es que el poder creer en algo intangible nos separa como personas del resto del mundo. Y esto no es simplemente una reacción química en el cerebro o no es meramente un impulso electrónico en el sistema nervioso. Ser persona es tener anhelos, es lidiar con lo intangible o lo inmaterial. Ser una persona es anhelar con entendimiento, comprender lo espiritual. Como dicen las palabras famosas de San Agustín en su libro Confesiones, quien comenzó diciendo, abro comillas, Dios nos creó para sí mismo y nuestros corazones están inquietos hasta encontrar su descanso en Él, cierre comillas. Queda otra razón más por qué es razonable creer en Dios y es el hecho irrefutable de los límites del raciocinio mismo. Permíteme explicarlo. Suceden cosas en la vida como un coronavirus, como un terremoto o como la plaga negra de Europa o cualquier otra causa de sufrimiento masivo que ponen a prueba nuestras ideas y nuestras creencias. Especialmente ponen a prueba nuestros prejuicios. Estas graves situaciones y circunstancias pronto nos obligan a evaluar la viabilidad de nuestros pensamientos, causándonos a hacer otra pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué me pasará si lo que siempre creía no resiste en esta situación? La crisis cambia la perspectiva de siempre limitarme de lo material a lo que es más bien la causa de aquello. Me limita de dejar de cuantificar riesgos o peligros y me veo sobrepasado por el problema. Es ahí, en esta encrucijada, cuando soy honesto conmigo mismo. Cuando llego a admitir y tomar una mirada a la realidad conforme a mis limitaciones de intelecto. Me doy cuenta que soy limitado racionalmente. Me doy cuenta que mis emociones ponen de relieve mis propias debilidades. Vale decir, cuando estoy en crisis, mis recursos dejan ver lo finito que soy. Cuando uno llega a un punto de crisis, le lleva a mirar de nuevo a la existencia de Dios. Y uno llega a reconocer que está en un plano en donde no tiene las herramientas para sacar una conclusión científica ni tampoco materialista. Ahora la pregunta deje de ser meramente teórica en cuanto a la existencia de Dios y se toma existencial y personal. De ahí entonces podemos entender que nuestras inquietudes no son de carácter académica, sino que son evidenciales, sea a nivel de lo que podemos realmente como personas lograr comprender. Por ejemplo, si nuestra existencia solo tiene validez en lo material o lo físico, entonces, ¿por qué es que todas las personas de todos los lugares del mundo anhelan un lugar mejor, un mundo mejor y una realidad trascendente? También uno pregunta, ¿estoy obligado a mirar solo a las evidencias tangibles, materiales o físicas para responder a la pregunta de la existencia de Dios? No, uno se da cuenta que no es así. En la crisis, ahora estoy abierto a conceder
lo que antes no quería reconocer. Y me doy cuenta que hay posturas no físicas, no materiales y no terrenales que no había considerado. Así que pasamos de lo racional ahora a lo espiritual. Es aquí que nosotros admitimos en la crisis que hay percepciones que habían ignorado. Ahora podemos enfocar en lo espiritual. Lo inmaterial es más aceptable y más palpable y más urgente. Ahora uno debe luchar con sus conclusiones previas y las ideas preconcebidas. Ya no se puede considerar la pregunta de la existencia de Dios netamente en el ámbito empírico o científico. Lo espiritual más bien invade nuestras mentes y uno se da cuenta en la crisis que somos personas espirituales y no meramente materiales. Así que ahora les daré 3 razones por qué desde lo racional se tiene que pasar eventualmente a lo que es el ámbito de la fe. Y son las 3 siguientes razones. Primero, por la siguiente. Porque la enfermedad, la razón o la tragedia pone de relieve mis limitancias personales. Ya no tengo que tratar de defender mis ideas preconcebidas. Ahora puedo con tranquilidad y con honestidad ver otras razones de mirar a la vida. En una parte dice, cito, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no ve cosas que no existen, sino la fe más bien ve con certeza y convicción algo que no había considerado antes. ¿Sobre qué? Sobre la base de un Dios invisible. Es ese Dios quien responde a mis anhelos más grandes. Por la fe concibo lo que antes no quería aceptar. Segunda razón. Cuando uno percibe sus propias necesidades, ahí puede abrir sus ojos a la realidad del Dios verdadero y puede actuar. ¿Quién puede actuar e intervenir en lo intangible y lo inmaterial? Por ejemplo, la salud. Es por ello que la verdad eterna de un Dios quien sostiene y mantiene la vida, uniendo el cuerpo con el alma, me hace ver, y a usted también, que como seres humanos llegamos a ver a Dios cuando más lo necesitamos. Si no aceptamos que como personas somos cuerpo y alma, espíritu y persona, viviremos en constante tensión y lucha. Pero al rendir mi alma al Creador, recibo una vida nueva que me hace renacer con todas las facultades que Dios desde el principio me quiso dar. Y finalmente la tercera respuesta. Por mucho que uno trate de empujar hacia abajo la faceta o el elemento espiritual en momentos de bienestar, tranquilidad o paz personal, las crisis como el coronavirus, como la caída de la bolsa de cambios, como las guerras inclusive, todo esto enciende una luz de advertencia en mi conciencia que había estado ignorando en mi comodidad. En este momento ya me doy cuenta que en mi alma, el corazón, la parte espiritual, lo estaba descuidando. Sin la capa protectora de comodidades, de felicidades, de una falsa seguridad y pasajera comodidad, ya me doy cuenta que no puedo escapar de la realidad de la existencia humana a nivel espiritual. Tengo que hacerme la pregunta entonces, ¿qué me pasa en este momento que no siento la paz, la calma o la confianza? ¿Estoy por fin abriéndome a la realidad completa de lo que significa ser humano, un ser de cuerpo, alma y espíritu? Para concluir entonces, si usted está luchando con el temor de este momento en que vivimos, con la contingencia real, cualquiera que sea su país o donde esté su casa, escuche a la invitación del Señor Jesucristo, quien dijo, ven a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo les haré descansar. Cuando se da cuenta usted que Cristo es lo que siempre buscaba, y que Cristo es el único que puede resolver la tensión, las dudas y los temores,
ahí usted se dará cuenta que Él ya ha preparado la solución. Esa solución es la vida eterna. Le invito a conocer más sobre ella en nuestra página web. Ya le di la dirección. Si usted quiere escribirme ahí, también puede. Y al escribirme yo intentaré en lo posible responder las dudas. Hasta la próxima grabación y que Dios le guarde y cuide.